Estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Otro día más haciendo un video para ustedes. Hoy vamos a trabajar juntos con la factorización. Vamos a empezar con algo sencillo, luego lo complicamos un poquito más, ¿ok? Pero ¿qué es factorizar? ¿Qué es factorizar? Pues es tomar una expresión numérica o algebraica como una multiplicación. Sencillo. Algo que ya tú sabes hacer, ¿ok? Por ejemplo, lápiz en mano. Coge tu libreta, ponte a trabajar. Mira, por ejemplo, la expresión 5 por 3. Como tú te sabes las tablas de multiplicar, ya tú sabes que esto es 15. ¿Sí o no? Claro. ¿Ok? Porque esto es un factor, esto es otro factor, ¿sí o no? Y este es el producto. Factor and product. Sencillo. Ah, pero ¿qué es factorizar? Pues mira, te lo acabo de decir. El 15 tiene dos factores. 5 por 3. Ah, espérate, pero es que también puede ser 3 por 5. ¿No es lo mismo? Claro, claro que sí. Es lo mismo. ¿Qué digo yo siempre? Desde el primer día del curso, desde hace 26 años que estoy dando clases. Oye, si te sabes sumar, restar, multiplicar y dividir, te vas a dar cuenta que el álgebra es utilizar todas esas cosas que ya tú sabes para resolver una expresión algebraica o numérica. Eso es todo. Eso es todo. Si sabes eso, obviamente, y las propiedades que tienes que saber, pero ya eso es mucho menos que lo que tiene un libro así de gordo. Son cosas que ya tú aprendiste en escuela elemental, escuela intermedia, y hasta que llegas a escuela superior, ¿ok? Que empieza en octavo con preálgebra y noveno, décimo, 11 y 12 que utilizas el álgebra inclusive para poder resolver problemas de geometría y de trigonometría. O sea, estamos hablando de que lo que ya tú sabes lo vas a poner en práctica cuando llegues a hacer álgebra, trigonometría, geometría, entre otras cosas. ¿Ok? Oye, y eso es todo. Entonces, si por ejemplo, si ya sabemos que esto es un factor, esto también es un factor, ¿sí o no? Esto es un factor, esto es otro factor y este es el producto. Producto, factor, factor, producto, factor, factor. ¿Qué más es un factor? Pues por ejemplo, mira, puede ser que tengas factores con sumas y restas, por ejemplo, en una expresión. Vamos a ver una expresión. Déjame cambiar de color para que me entiendas. Mira, A por B más A por C más A por D, por ejemplo, ¿ok? Menos A al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Bueno, lo primero que tengo que mirar es, tengo que haber estudiado qué es un término. ¿Qué es un término? Un término es esto que está aquí. Esto es un signo positivo, no se pone, ¿verdad que no se pone? Porque si no está, sabemos que esa A es positiva, ¿sí o no? Entonces, el término va desde el signo positivo de esta A que está aquí, aquí, y desde el frente este positivo hasta la C.
Y aquí hay otro término hasta la D. Y desde el negativo hasta la A al cuadrado. Mira, aquí tenemos un término, dos términos, tres términos y cuatro términos. Pero si te dijera, vamos a factorizar esta expresión, ¿cómo haríamos? Bien sencillo. Vamos a ponerlo en color rojo. Vemos cada término que hay aquí y buscamos, en este caso, la letra que se repita en todos los términos, que puede ser una, dos, ¿ok? En este caso tenemos una A, otra A y dos A, ¿sí o no? Porque A por A es al cuadrado. Ok, pues tenemos cuatro términos y la A es la letra que se repite en cada uno de los cuatro términos. Pero como aquí tenemos una A al cuadrado, pues vamos a escoger la A que tenga el exponente más pequeño. ¿Cuál es? Este. A la 1, pues escogemos una de ellas y ponemos aquí un igual, por ejemplo. Y escogemos la A. Ese va a ser nuestro factor común, la A. Lo demás, que no se repite, la B no está aquí, aquí está la C, tampoco está ni la B ni la C aquí, está la D, y aquí tenemos una A, porque ya hemos cogido de estas dos A una A y la hemos puesto aquí como factor común. Pues mira, abrimos un paréntesis y vamos a multiplicar esa A por todo lo que consigamos acá adentro. ¿Ok? B, mírala aquí, más, porque está el signo aquí, más C, más D, menos una A, y hemos cerrado el paréntesis. ¿Sabes qué? Ya nosotros hemos hecho la factorización de esta expresión que está aquí. Si nosotros queremos saber si está bien hecha, lo único que tenemos que hacer es, te lo digo con otro color, multiplicar esta A por cada uno, el signo de la A también multiplica los signos de las letras. Por eso tenemos que saber algunas reglas. La regla de los signos. ¿Cuál es? A por A, más por más es más, menos por menos es más por menos es menos por más es menos. Si te sabes eso, que yo lo tengo en alguno de los videos anteriores, así mismo escrito, va a ser fácil para ti. A positiva por B positiva, vamos a, de una vez a hacer el check, en la verificación. A por B, las dos son positivas, es AB. ¿Sí o no? Claro. Y ahora A por C positiva, más, ¿cierto? Positivo por positivo, positivo, AC. Ya hemos multiplicado por la B y por la C. Y ahora, positivo por positivo, positivo, porque ese es el signo que tiene aquí, positivo, y es AD, la multiplicación AD. Y ahora, positivo por negativo, negativo. Y A por A al cuadrado. Y esto que está aquí es lo mismo que esto que está aquí. Verifícalo para que tú veas. Eso es factorizar. ¿Ok? Pues el ejercicio va a ser 5m al cuadrado más 15m al cubo. ¿Ok? Y nos piden factorizar. Como tenemos números enteros, 5 y 15, ¿ok? Vamos a buscar los números primos comunes a los dos. Mira, aquí tengo el 5 y el 15. Con esta línea, ok, voy a buscar números primos para ambos números. El primer número más pequeño cercano a esos dos números es el 5, porque 5 dividido entre 5
es a 1. Ya yo terminé de dividir este. Y 15 es el 3. 15 dividido entre 5 es 3. Y como estamos buscando números primos, no vamos a seguir más porque este número ya no se va a repetir acá porque no se puede dividir el 1. ¿Ok? Por lo tanto, el número primo de 5 y 15 común a ambos es el 5. Míralo acá, el 5. ¿Ok? Entonces vamos a bajar el 5. Vamos a ver las letras. Las letras tenemos M y M. Vamos a sacar M. Y como te dije anteriormente, vamos a buscar el exponente más pequeño. Y esa va a ser la M al cuadrado. Y vamos entonces a... ese es el factor común de ambos. Pero entonces vamos a dividir cada uno de los números, 5m al cuadrado y 15m al cubo, entre 5m al cuadrado. Vamos a ver qué sucede. Mira, si tenemos 5m al cuadrado y lo dividimos entre 5m al cuadrado, realmente lo que está sucediendo es que estamos simplificando este numerador con el denominador, que es el mismo número, ¿ok? Y nos va a dar 1. Ese 1 lo vamos a poner aquí, ¿ok? Y como lo vamos a poner ahí, ahora vamos a trabajar con, bajamos el signo positivo, que está aquí, y vamos a hacer lo mismo con el 15m al cubo dividido entre 5m al cuadrado. Mira lo que va a suceder acá. Simplificamos, le sacamos quinta al 5 y eso da 1, quinta da 3 porque 3 por 5 es 15, ¿ok? Y ahora lo hacemos con las letras. Fíjate que tenemos M por M por M, esto es M al cubo. Entonces lo dividimos entre M al cuadrado, que es M por M. Y entonces simplificamos, es lo que vamos a hacer con este y con este. Esta con esta se va, esta con esta se va y sobró esta M. Y acá arriba el 3. Quiere decir que esto es 3M. Y hemos factorizado esta expresión, ¿verdad? Y el factor común es 5m al cuadrado, que si multiplicas 5m al cuadrado por lo que está dentro del paréntesis, te tiene que dar la expresión original. ¿Ok? Eso te lo voy a dejar a ti para que practiques. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo de factor común. Ahora vamos a ver este ejemplo. AX más BX. Vamos a factorizarlo. ¿Ok? ¿Cuál es el factor común de los dos términos? Vemos que la X es obvio, ¿cierto? Abrimos paréntesis. ¿Qué es lo que sobra cuando sacamos las dos X? Sobra A más B. Sobra A más B. Y este es el factor común, la factorización. La X es el factor común, ya está factorizado. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 3y menos 3, nos dicen factoriza. Obviamente el factor común está ahí, 3. ¿Sí o no? Abrimos paréntesis. Pero esto es como si dividiéramos 3y entre 3. Simplificamos y da, ¿qué queda? Y. Eso es lo que va aquí. Y. El negativo lo ponemos. Y es como si dividiéramos 3 entre 3, que al simplificarlo da 1. Esto es 1. Por lo tanto, ya está factorizado también. Vamos a uno un poquito más difícil. Decimos que tenemos 2x al cuadrado más 4y al cuadrado. Y te dicen factoriza. ¿Ok? Pues podemos reescribirlo. La 2x al cuadrado es lo mismo que poner 2 por x al cuadrado. 2 por x al cuadrado. Y 4y al cuadrado
Es lo mismo que decir 2 por 2 por y al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuál? Los dos términos tienen el factor 2 en común. Pues eso es lo que va aquí, fuera del paréntesis. Abrimos el paréntesis. Y ahora, ¿qué es lo que sobró? Cuando quitamos este 2 y este 2, sobra x al cuadrado más 2y al cuadrado, más 2y al cuadrado, ya factorizado. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos. Bueno, este ejercicio que vamos a resolver ahora es un poquito más complicado. Estamos hablando de 18y a la 3 menos 45xy al cuadrado más 15y. ¿Ok? Lo primero que tenemos que saber es, vamos a hacer dos cosas antes de poder de explicar la factorización. ¿Ok? Primero, vamos a buscar los primos comunes, ¿ok? De los números 18, 45 y 15. Yo los voy a poner en orden. 15, 18 y 45. Me voy a olvidar de los signos, ¿ok? Porque eso lo trabajamos después, ¿ok? Bien, vamos a trabajarlo. ¿Qué número es el más pequeño que divide a los 3 de forma exacta? Entre 2 no se puede, porque 15 dividido entre 2 es 7.5. Por lo tanto, vamos al 3. 3 divide al 15, sí, y da 5. Vamos a dividir el 18. El 18 se puede dividir entre 3 también, porque si tú multiplicas 6 por 3 es 18. O sea que es 6 lo que hay aquí. 45, ¿se puede dividir entre 3? Sí, porque esto daría 15. 15, ¿ok? Porque 15 por 3 es 45. 15 más 15 más 15, 45. Bien, como quiera que lo mires, da 45. Ahora, vamos a ver si hay más factores primos comunes a los tres números. El 5 y el 15 tienen factor común, que sería el 5. Pero el 6 no tiene factor 5. Por lo tanto, el factor común de los tres es el 3. O sea que voy a poner aquí igual. Y el 3 es el factor común, ¿ok? De esos tres números. Por lo tanto, voy a buscar las letras, cuál es la que está en los tres términos. Pues veo que está y a la tercera potencia, y al cuadrado y y a la 1. No, esta no tiene x, esta no tiene x, por lo tanto es 3y es el factor común. Abro mi paréntesis y ahora voy a poner acá adentro lo que sobra. ¿Qué es lo que sobra? Bien sencillo. Mira, 18y al cubo. Si tú lo divides entre 3y, esto va a tener un sobrante. ¿Ok? Dividimos entre 3, 18 entre 3 es 6 y sobran de las y, esta y se va con una de estas y sobra 6y al cuadrado. 6y al cuadrado va acá adentro. 6y al cuadrado. Rápido ponemos el signo negativo que hay aquí. Menos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vas a tener que dividir menos 45x y al cuadrado entre el factor común que es 3y. ¿Ok? Y vamos a hacer el mismo proceso. Ya sabemos que da 15 la división, ¿cierto? Míralo acá, lo hiciste acá, por eso lo hice primero. ¿Ok? O sea que aquí ya tenemos 15, ¿sí? Y entre las letras, ¿qué sobra? Sobra la x, que abajo no está, y de esta y al cuadrado se cancela una acá y queda 15xy. O sea que sería menos 15xy. Y ahora el signo positivo que está aquí.
Y 15y, cuando tú divides 15y entre 3y, obviamente en los números, aquí sobra 1 y aquí sobra 5 y aquí no sobra ninguna letra porque las dos tienen el mismo exponente, por lo tanto hay un 5, cerramos paréntesis y ya hemos factorizado esta expresión. Cuando tú multipliques 3y por 6y al cuadrado, por menos 15xy y por 3y por 5, te tiene que dar la expresión original. Y así compruebas si lo hiciste bien. Si te ha gustado el video, dame un me gusta, compártelo con tus amistades, suscríbete si no te has suscrito, marca la campanita y nos vemos en el próximo video. Bye bye.